En las iglesias suele acontecer que hay diferentes tipos de conflictos, divisiones, pleitos, contiendas, problemas. Y debería ser todo lo contrario. Deberíamos evidenciar como creyentes el fruto del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Pero a veces es más fácil echarle la culpa al otro que evaluarnos a nosotros mismos, a ver si son los demás o nosotros somos el problema. Y Santiago, hermanos, en el pasaje que nos toca leer hoy, nos va a enseñar de dónde o cuál es la fuente y el origen de los problemas y qué solución tenemos para ello. Con esto en mente quiero invitarles a que vamos a la epístola de Santiago, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 al 12. Epístola de Santiago, capítulo 4, verso del 1 al 12. Leo en el nombre de nuestro Señor y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano, juzga a un hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Aleluya. Padre, ha llegado el momento de poder escucharte, Dios. Necesito, Dios mío, quietud en mi corazón y claridad para poder predicar. Prepara mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, y así también los oídos de mis hermanos y sus corazones. Que esta palabra, oh Dios, en esta mañana pueda dar fruto conforme a tu voluntad. Predicaré no confiando en un bosquejo, sino en el poder y la dependencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el pasaje de hoy lo vamos a verlo en 3 puntos principales o 3 encabezados principales. Lo vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a ver es que como creyentes debemos identificar la causa de las prácticas mundanas. Lo segundo que vamos a ver es que como creyentes debemos alejarnos de toda influencia del mundo.
Y tercero, vamos a ver que como creyentes debemos someternos a Dios y a su palabra. Si ustedes ven en sus Biblias, Santiago comienza diciendo lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Santiago inmediatamente sabe y está detectando algo que está sucediendo en las congregaciones a las cuales él les escribe. Hemos visto desde el capítulo 1 cómo se han venido desarrollando diferentes tipos de problemas. Había favoritismo, unos hacían favoritismo entre los ricos, los pobres, algunos tenían la lengua bien larga, no se la sabían dominar, no la sabían controlar. Habían diferentes tipos de problemas que hemos venido viendo a lo largo de esta carta. Ya estamos llegando casi al final, al capítulo 4 de esta epístola de Santiago, y los problemas no paran, no siguen. Y las palabras que Santiago ocupa son bien fuertes, porque en vez de decir hay diferencias entre ustedes, dice hay guerras. Imagínense, congregaciones donde los hermanos habían guerras y además habían conflicto entre ellos. O sea que Santiago está inmediatamente dándonos el diagnóstico de lo que estaba pasando en esta iglesia. Y uno dirá, ¿cómo es posible que un líder como Santiago, lleno del Espíritu Santo, un hombre que era de oración, que le decían el rodillas de camello, tanto que oraba, podía tener congregaciones donde los hermanos, en vez de evidenciar el fruto del Espíritu, evidenciaban las obras de la carne, al punto que armaban tremendas guerras entre ellos? Aquí la palabra guerra se refiere a los conflictos verbales. O sea que las palabras que se decían unos a otros eran tan fuertes que producían guerra. ¿Se recuerdan lo que producía la lengua? De alguna manera lo que se habla produce guerra. A veces entre sus mismos matrimonios una palabra y produce la Tercera Guerra Mundial. Entonces uno se da cuenta que las palabras pueden provocar grandes cosas. Recuerde que la lengua era como una chispa que incendia y hace estragos, tremendos problemas. Y Santiago les dice, ¿y de dónde vienen esas cosas? Porque probablemente dentro de las iglesias habían hermanos que eran muy tranquilos. No buscaban pleitos, no buscaban problemas, mientras que por otro lado, habían hermanos que sí buscaban tener contienda, que buscaban tener problemas. Y a lo mejor algunos echaban la culpa al otro. Y Santiago les pregunta inmediatamente, ¿de dónde vienen esos conflictos? ¿Será la culpa de tu hermano? ¿Será la culpa de la fila A, fila B? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Y Santiago responde con otra pregunta, responde a su primera pregunta. Note lo que dice. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Aquí la palabra pasión se refiere a cualquier cosa, hermanos, que le causa a usted una pasión, pero que no está originada en Dios, sino que está originada en la carne o en las cosas del mundo. Y note ahí que todas esas cosas combaten dentro de nuestros miembros. En otras palabras, Santiago nos está diciendo, el problema de las guerras, el problema de los conflictos que ustedes están experimentando, no es por culpa del hermano, es por nuestra propia culpa. O sea, que el problema soy yo. Por mi falta de espiritualidad, por mi falta de no dominar la lengua, por mi falta de no mortificar la carne, porque la carne no se doma, hermanos. A veces, mire, cuando usted empieza a hacer ciertas cosas con su fuerza, tarde o temprano van a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque usted lo está dominando, pero la carne no se domina. La carne hay que crucificarla. Recuerde lo que decía el apóstol Pablo, que porque Cristo murió, nosotros también hemos muerto, y todas nuestras pasiones y nuestra carne tiene que ser crucificada. Y Santiago les dice, ¿no vienen desde ustedes? Entonces, hermanos, ¿de dónde vienen? Si yo les pregunto, los conflictos, las guerras, los pleitos, las disensiones, ¿de dónde vienen? De nosotros mismos. Lamentablemente el problema, ¿quiénes son? Los creyentes, nosotros.
Y Santiago sigue diciendo, ustedes, y mire, aquí él como que a los problemas le hace un zoom. ¿Le ha hecho usted alguna vez un zoom a las cosas para ver más detalladamente? Ahora Santiago hace un zoom y dice, para detallarnos más, en el verso 2, ustedes codician y no tienen. La palabra codiciar, hermanos, es desear algo con tanta fuerza que usted es capaz de hacer lo que sea con tal de tenerlo. A mí me sucedía antes, cuando empecé quizá al principio en ciertas cosas a vender cositas o a comprar cosas. ¿Saben lo que yo hacía? Si yo quería un teléfono para tenerlo, hermano, ¿saben lo que hacía? Y el teléfono lo tenían por allá por, no sé, Viña del Mar. Y si el teléfono producía en mí un deseo tan fuerte de que yo lo quería tener, yo le decía a la persona, ahora mismo voy. Y era capaz de comprar el pasaje y ir. Porque el deseo era tan fuerte y la desconfianza en Dios, porque ojo aquí, ¿sabe usted por qué a veces los deseos nos mueven más fuerte que Dios? Porque no estamos confiando en la providencia de Dios. Mire, nosotros estamos en este lugar. No tenemos que desesperarnos porque nos venga un tiempo quizás donde debamos abandonar este lugar para irnos a otro lugar. Si nosotros confiamos en que Dios tiene todas las cosas en su control, ese lugar ya está, hermanos. Ya está. Está escrito, Dios ya lo tiene para nosotros. Pero Dios nos prueba si es que nuestra confianza y fe están puesta en Él o en nosotros. Porque mire, podemos tener el dinero, reunir fondos y arrendar cualquier lugar. Pero si no es la voluntad de Dios, cuando nos vamos a ese lugar que estamos haciéndolo por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Pero cuando sabemos esperar el tiempo de Dios y cuando decimos, bueno, tenemos que trasladarnos, cambiarnos a algún otro lugar, no hay que desesperarse. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra que estamos poniendo la confianza en nosotros y no la confianza en el Dios que tiene todo el control. A veces nosotros queremos solucionar cosas con nuestra fuerza y fracasamos y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando de Dios. Entonces, ¿qué hacía? Que esa desesperación de querer tener algo, en vez de decir, bien, yo confío en la providencia de Dios, mire, si lo tiene mañana o para la otra semana, si eso es mío, va a llegar. O ahora, ¿qué me pasaba? Que cuando llegaban libros nuevos a la librería que yo anhelaba poder tener, hermano, trataba pero ir de los primeros, ojalá hacer la cola y ganarme afuera para que abrieran y comprarlo de los primeros. Me desesperaba por tenerlo. Pero un hermano bíblico me dijo, hermano, lo que tú deseas de tener quizás una Biblia de estudio, un libro que es para edificarte, no es malo, es bueno, pero hay algo malo detrás. Tú no estás confiando en Dios. Tú estás confiando en lo que tú puedes hacer. Porque si ese libro o esa Biblia es para ti, ahí va a estar. No se va a mover. No tienes que desesperarte por tenerla y conseguirte dinero que no tienes para ir y adquirirla. No, espera en Dios. Y a veces cuesta esperar en Dios. Entonces, ¿qué llega? Que cuando usted no espera en Dios, en su providencia, no confía en que Él lo tiene todo bajo control, usted va a hacer todo bajo su fuerza. Y puede llegar a un nivel, hermano, que del deseo puede pasar a la codicia. La codicia es lo que nos puede llevar, hermanos, a hacer cosas impensables. Note el versículo 2. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. ¿Ve lo que están pasando en la iglesia, hermano, o no? Y usted va a decir, ¿cómo los hermanos se asesinaban unos a otros? Hay diferencia. Hay comentaristas que dicen que este pasaje es difícil de resolver, porque dicen que habían algunos hermanos, entre comillas, que llevaban a otros hermanos ante los tribunales de los romanos y ellos, los romanos, los mataban, les quitaban la vida. Y otros comentaristas dicen que aquí también se refiere o se puede referir al asesinato que hacen las personas con su mente y con su boca. ¿Se recuerda lo que dijo Jesucristo? ¿Se recuerda las palabras también de Juan en su primera carta? Que él dice que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. O sea que hay asesinos que son literalmente y otros asesinos que son espiritualmente. Para Jesús no hay
no hay como diferencias o clases de homicida. Usted es un homicida, lo haga literalmente o lo haga con sus palabras y con su mente. Cuando usted aborrece a un hermano, le desea el mal a un hermano, usted se está convirtiendo en un homicida. Entonces, note que dentro de esta iglesia habían guerras, habían conflictos, personas codiciosas y que las llevaba a aborrecer a su hermano. ¿Qué más dice Santiago? Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. ¿Se da cuenta a lo que los mueve? O sea que cuando dentro de una iglesia hay personas que tienen codicia en su corazón, envidia en su corazón, cosas malas en su corazón, ¿qué van a generar en la iglesia? Conflictos, guerras, pleitos, diferencias. Entonces, hermano, aquí Santiago está detectando lo que pueden causar las personas dentro de una iglesia. ¿Se da cuenta que con esto no existen iglesias perfectas? Que hay iglesias, hermanos, que siempre van a haber problemas. Van a existir siempre problemas. Y Pablo les dice a los corintios que es necesario que en las iglesias hayan diferencias, hayan disensiones. ¿Para qué? Para que se evidencien a través de esas pleitos o conductas los que realmente son creyentes. Entonces los problemas, hermanos, nunca se van a acabar en la iglesia. Son necesarios, Dios los permite, porque a través de esas personas que Dios permite que entren a la iglesia, que algunos le llaman la cizaña, Dios con eso nos moldea. Dios con eso evidencia si somos verdaderos creyentes o no. Y Santiago dice ahí, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen, al final del verso 3, miren lo que dice. No tienen porque no piden. ¿Y qué dijo Jesús? En Mateo hay un pasaje que él dice, enseña, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que golpea, se le abrirá. Entonces, ¿eso no es una promesa que el que pide recibe? Y se da cuenta que aquí Santiago les dice, ustedes no tienen, ¿por qué? Porque no piden. O sea que ellos no estaban pidiendo. O sea, había un grupo de creyentes que no tenían porque no pedían. Puede evidenciar Santiago aquí que eran malos para orar. A lo mejor no les gustaba orar. Y como no les gustaba orar, no pedían nada. Y como no pedían nada, tampoco tenían nada. Pero había otro grupo que sí pedía, que sí dijo, no, si Cristo dijo esto, yo lo hago mío, por fe, lo decreto. Aleluya. Lo único que nosotros podemos declarar, hermanos, no son cosas nuevas. Lo que sí podemos declarar es la palabra que ya está decretada. Eso podemos declararlo porque lo dice la palabra. Entonces, noten lo que dice el verso 3. Piden y no reciben. ¿Se da cuenta que ya hay dos grupos? Los que no eran ni para dar gracias en la comida, no eran nunca, y no reciben nada. Pero hay otros que piden, quizás aferrándose a la promesa de Cristo. ¿Pero qué pasa? No reciben. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En pedir? ¿En no pedir? Porque si yo estoy pidiendo y no recibo nada, y los otros no reciben nada porque no piden, entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la promesa de Cristo? No. El problema está ahí en el mismo verso 3. Nos da la razón por la cual algunos piden y no reciben. Dice, piden y no reciben porque, ahí está la razón, con la palabra porque piden con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlo en sus placeres. Se da cuenta que hay personas que piden, pero no reciben. ¿Y por qué no reciben? Porque piden mal, por hermano. Aquí Santiago nos está diciendo que no son elocuentes para pedir. Dios no busca gente que le diga, excelentísimo Dios,
Trino y Padre y Hijo y Espíritu Santo, tú Dios de las alturas. Hermano, la verborrea a Dios no le interesa. A Dios le interesa que usted le diga, Padre, aquí estoy, que sea sincero con la intención de su corazón. Dios la conoce. Puede usted ser un palabrero que escribe los mejores poemas, pero sin un verdadero propósito. Puede usted ser Gabriela Mistral orando al Señor, Pablo Neruda orándole palabras lindas a Dios, pero si detrás hay un mal deseo, una mala intención, no va a recibir nada. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente no recibía? ¿Se ha preguntado usted por qué esta petición Dios no la ha contestado? ¿Qué dice ahí? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Mire, no se sienta triste. Yo le voy a explicar esto. Cuando uno no recibe, cuando uno ora a Dios por algo y no lo recibe, no es solamente por malos propósitos que no se recibe. Es una parte. Cuando uno ora al Señor y no recibe, puede ser por otra razón también. Pueden ser 3 razones. Primero, que lo que usted está pidiendo a Dios es muy bueno y Dios se lo quiere dar, pero aún no es el tiempo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Yo he sido testigo, hermanos, y siempre me recuerdo de este ejemplo, de un hermano pobre, que vendía cositas en los cachureos de la feria, pero tenía algo, era fiel en las cosas de Dios. Era un hermano que si el punto empezaba a las 5, a las 4 estaba ahí. Era una persona que apenas podía caminar, siempre andaba así. Y tenía que llevar esos carritos con esas rueditas de carretones grandes. Algunos, los que me conocen, saben de qué estoy hablando, pero otros no. Ese hermano fiel, un hermano que estaba en todos los puntos, un hermano que si el culto empezaba a las 8, el hermano estaba a las 6:30 ahí. Fiel, un hermano viejito, fiel. Y yo sabe que decía, Señor, ¿por qué no bendices a este hermano? Es un hermano tan fiel y nosotros que tenemos todo, este hermano nos da el tremendo ejemplo. ¿Por qué no lo bendice? ¿Por qué no lo sustenta? Pasó el tiempo, pasó una cosa donde él recibe una grande suma de millones de pesos. Porque fueron millones de pesos. Y el hermano, su camionetita, ahora ya no estaba en los cachureos, en un puesto establecido en la feria. Estaba bien. Hasta los hijos le habían vuelto. Imagínense lo que hace la plata. El hermano ya no llegaba a las 4 al punto. El hermano ya no llegaba ni al culto. El hermano ya ni siquiera buscaba de Dios. Y ahí entendí por qué hay cosas que Dios permite o por qué Dios no las da. Y por qué Dios permite que dentro de la iglesia hay gente que siempre permanezca en pobreza. ¿Quiere Dios que hayan pobres? Sí, Dios quiere que hayan pobres. Y Dios, ya lo vimos en la carta de Santiago, que los pobres siempre los tendremos. Siempre los tendremos. ¿Para qué? Porque Dios con los pobres prueba nuestro corazón. Para ver cómo vamos a actuar con los pobres. Y este hermano que tuvo todo, cuando se vio con todo, se olvidó del Dios que le dio todo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Pásame todo. Vuelve a ser fiel. ¿Y sabe cómo murió ese hermano? Fiel. Sin nada como había empezado en un comienzo. El mismo lugar donde él tenía los cachureos, del mismo puesto, volvió a los cachureos. La bendición le hizo mal. Dios conoce nuestros corazones, hermano. Dios nunca, escúchame bien, hay personas que Dios las preparó de tal manera que Dios las va a bendecir económicamente mucho. Porque son las personas que Dios utiliza para que la iglesia avance, para que el reino de Dios avance.
No para que la persona haga todo lo que quiere con su dinero, porque Dios es el que se lo da. Él es un administrador. Pero Dios lo tiene ahí para que el reino avance, para seguir avanzando el reino. Pero hay otros creyentes que Dios siempre los va a mantener ahí. Sueldo mínimo o menos del mínimo. Porque Dios sabe que si te da más de eso, te olvidaste de Dios. Y es mejor irse al cielo pobre que irse al infierno rico. Yo prefiero, no es que mi mente sea así, pero yo, mi oración siempre le digo a Dios, como oraba uno: Señor, no me des más para nunca olvidarme de ti, ni tampoco me des menos para nunca renegar contra ti. Dame lo justo, como dice Jesús, el pan de cada día. Y yo quiero conformarme con eso. Porque si voy a tener mucho y me voy a torcer y perder, prefiero seguir ganando el mínimo o menos, pero serle fiel a Dios y en la eternidad disfrutar en las calles de oro y mar de cristal. Por eso es que Dios, hermanos, no a todos les va a dar lo mismo. Van a haber creyentes con mucho, con medio y otros con poco o con nada. ¿Para qué? Para que esos muchos, los buenos, sostengan a los pocos. Entonces, puede ser por esa razón, una de las razones por la cual Dios no te dé, puede ser porque tú estás pidiendo, pero aún no es el tiempo, pero Dios sí lo va a soltar. Está ahí, pero no es el tiempo. Puede ser esa, una. Dos, puede ser, hermano, que Dios no te dé lo que tú estás pidiendo porque no está conforme a la voluntad de Dios. Puede que tú estés pidiendo algo, pero Dios, como conoce tu corazón, no te lo va a dar, porque Dios quiere cuidar tu corazón. O tres, puede ser por esto, porque estamos pidiendo cosas a Dios, pero solamente para nuestros propios deleites y nuestros propios placeres. Por eso que hay que cuidarse, que cuando Dios suelta la bendición, hay que cuidarse de cómo vamos a administrar todo lo que Dios está poniendo en tu mano. Porque un día, hermanos, vamos a tener que dar cuenta hasta de 10 pesos que Dios colocó en nuestra mano y nos vamos a parar delante de Dios y Dios te va a decir: ¿qué hiciste con todo lo que yo puse en tu mano? ¿Fue para ti o fue para el avance del reino? Entonces, pueden ser esas tres razones. Y luego, Santiago ahora toma la vara pastoral, el látigo de Cristo, entra al templo, verso 4. ¡Oh, almas adúlteras! Oh, hermano Eduardo, no los vaya a tratar así, mire que me voy de la iglesia si usted me dice así. Aquí le dice Santiago: ¡oh, almas adúlteras! ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí, hermanos, cuando Santiago dice o utiliza la palabra mundo, no se refiere a la creación, se está refiriendo al sistema antivalores, al sistema anti-Biblia. Cuando usted aplaude a alguien que va en contra de las leyes de Dios, cuando usted apoya a cualquier candidato que va en contra de la palabra de Dios, que dicta leyes o firma leyes contra la palabra de Dios, usted se está amistando con esa persona, amistando con los valores del mundo. Y eso lo hace un enemigo de Dios. Por eso que yo siempre le digo, nosotros, hermanos, no tenemos que tener amistades con el mundo. Y recuerde que nos estamos refiriendo al sistema caído del mundo. Por eso que nosotros no tenemos que apoyar, hermanos, y aunque el video lo censuren, hermanos, nosotros no apoyamos, aunque sí respetamos y los amamos como creación de Dios, a las personas que son de otra condición sexual, se denominan o se autodenominan de otra condición sexual. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la homosexualidad, ni con el lesbianismo, ni con la zoofilia, ni con nada que va en contra de la palabra de Dios. Dios dice que en un principio creó varón y hembra, hombre y mujer, no Adán y Esteban, Adán y Eva. ¿Para qué? Para que se procrearan
y dieran a luz muchas más personas. Pero eso quiere decir que ahora nosotros vamos a agarrar a peñascazo, como algunos lo hacen por ahí, a estas personas. No, porque nunca se nos tiene que olvidar que ellos son creación de Dios. Y el mismo amor que tenemos que tener entre nosotros, esas personas es el mismo amor que merecen de parte de nosotros. Lo único que hay que hacer diferente es solamente no compartir lo que esa persona piensa y sabemos que está mal, pero de alguna manera tenemos que darle tanto amor que esa persona llegue a la luz de la verdad. Porque es un alma. Y nosotros no estamos llamados a golpear a esas personas, sino a amar a esas personas. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo con el sistema caído es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo lo que sea de este sistema caído y que sea pecaminoso y a usted le agrada, ¿qué está haciendo usted? Convirtiéndose en un alma adúltera. ¿Sabe usted cómo Dios le llamaba al pueblo de Israel cuando se iba detrás de otros dioses? Ustedes son una prostituta, ustedes son una ramera, ustedes son unos adúlteros. Y esas son las palabras más suaves que yo estoy usando. Cuando usted lee cómo Dios trataba a su pueblo Israel cuando le era infiel y iba detrás de otros dioses, eso pasa con nosotros. Cuando nosotros aquí decimos, no, yo sirvo a Dios, alabo a Dios, pero nos vamos a entrar o en pos de cosas terrenales o de este mundo, nos estamos convirtiendo, y aunque suene fuerte, en prostitutas, en rameras espirituales. Gloria a Dios. Y le dice, verso 5, ¿o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Este versículo 5 es muy complicado de interpretar porque aparece con E mayúscula como refiriéndose al Espíritu Santo, pero según algunos manuscritos ahí no se sabe con exactitud si se refiere al Espíritu Santo o al espíritu del hombre. El punto es que hay algo que Dios puso en nosotros que lo anhela celosamente. Y ahí eruditos llegan a diferentes conclusiones y también colocan ahí sus fundamentos. Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿A quién resiste Dios? ¿Y a quién da gracia? A los humildes. Míreme la cara de humildad que tengo, hermano Eduardo, hoy día con la que vine. Cara de humildad, todos podemos poner cara de humildad, pues. Pero ser humilde es otra cosa. Hablar de humildad es una cosa, pero la humildad no se dice ni se habla. La humildad se demuestra. ¿Se acuerdan lo que nos dijo Santiago? La sabiduría se habla, se dice, no, se evidencia. ¿Cómo? Por una buena conducta. Y aquí dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Sabe lo que pasa con las personas soberbias? Dios te permite que te levantas. Te llenes de soberbia, te infles de soberbia. Y llega un momento en que Dios saca la mano. Y ese soberbio cae de cara al suelo. ¿Y por qué Dios lo permitió? Para enseñarte que los soberbios, Dios los humilla. Pero a los humildes, Dios los toma y los ensalza, los honra. Procuremos, hermano, que en nuestro corazón no haya una gota, aunque así hay una gota, por el pecado. Pero procuremos mortificar cada día la soberbia que hay en nosotros. Amén. Verso 7. Ya Santiago nos ha enseñado que el cristiano debe identificar las causas de las prácticas mundanas y son el origen que vimos en el verso 1 y 3. Santiago también nos ha enseñado que como creyentes debemos alejarnos de toda influencia del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Usted no puede andar de la mano con el diablo y de la mano con Dios e ir al medio así como los niños. No, o le da la mano a Dios o le da la mano al diablo.
Juan dice, o somos de Dios o somos del diablo. O estamos con Dios o estamos en este mundo. Incluso la Biblia dice, ¿te gusta el pecado, te gusta el mundo? Entonces, báñate ahí, sumérgete ahí. Pero con las cosas de Dios santas no se combinan. Porque a los tibios, Dios los vomitará de su boca. Es mejor ser frío que tibio. Es mejor ser caliente que tibio. Es mejor, incluso Dios dice, no haberme conocido. Oh Dios, aleluya. Porque las condenas de aquellos que conocieron a Dios y aún así hicieron las cosas mal es más grande que aquellos que nunca inflaron a Dios. Que aunque igual se van a ir a la condenación, pero el grado de castigo no es el mismo que con aquel que conoció a Dios y se apartó de Dios. Verso 7, ahora vamos a ver que como creyentes debemos someternos a Dios y su palabra. Aquí ahora Santiago nos va a dar la solución a nuestro corazón. Verso 7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿Se da cuenta que aquí está la clave? ¿Quiere usted mortificar la carne? ¿Quiere usted ser un bienaventurado? ¿Quiere usted ser una persona sabia y entendida? Una persona realmente humilde, una persona que no divaga entre dos pensamientos. Entonces, sométase a Dios. ¿Y qué significa someterse a Dios? Someterse a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Aquí. Entonces, ¿puede una persona someterse a Dios si no conoce esto? No. Yo no puedo someterme a reglas que no conozco. Para someterme a Dios cada día tengo que leer. Porque es la única forma que yo entienda cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo me someto a Dios? Primero, lee la Biblia. Y ahí vas a entender cómo Dios te pide que te sometas. Y luego dice, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿Se da cuenta, hermanos, que al diablo no hay que tomarlo y pescarlo a palo en la oración? Amén. Porque muchas veces se hace eso. Lamentablemente, el neopentecostalismo, de esta gente que está llena de amárralo y desamárralo y hacen más cosas que todos los apóstoles juntos, ellos le hacen pensar a usted, métete en esta guerra espiritual, y en los cultos, hermano, anda gente pegándole combo al aire, anda otros tirando patadas, otros andan con una silla tirando así, hay pastoras que andan, se sacan una pistola y andan vestidas de trajes militares y dicen, no, hoy día vengo a matar a Satanás, otros llevan unas metralletas de juguete y empiezan una guerra espiritual según ellos. Eso es pura ignorancia, puro show dominguero. Al diablo no hay que tomarlo y pescarlo a palo. ¿Sabía usted que hacer eso, de andar reprendiendo al diablo en todas las iglesias, es por falta de conocimiento? ¿Sabía usted que el diablo no es omnisciente ni omnipresente? ¿Qué quiere decir? Que el diablo no está en todas partes, no puede. Y que el diablo no sabe todas las cosas del mañana, de la Biblia sí, pero no del mañana de cada uno de nosotros. Solo Dios lo sabe. Entonces, ¿cómo en una iglesia van a estar reprendiendo a Satanás, mientras en otra reprendiendo a Satanás y en otra atando a Satanás y así? Si el diablo no es omnipresente. Pablo en Efesios nos dice que hay que estar vestido con toda la armadura de Dios. Amén. Y al diablo hay que resistirlo. Amén. No pescarlo a palo. Amén. Cuando usted empieza a jugar con todas esas cosas, ¿sabe lo que va a pasar? Dios puede quitar la protección que puso sobre usted y quizás nunca más cuente cosas de Dios. Con las cosas espirituales no se juega. Dios creó al diablo con tal poder y tal fuerza, hermano, que un puro chilito que le haga a usted y usted desapareció. Dios no nos manda a andar reprendiendo al diablo. El único que tiene esa autoridad fue Jesucristo y es Dios. ¿A qué nos manda Dios aquí en su palabra? A resistir.
Si usted me muestra algún versículo o pasaje donde se nos manda atar al diablo, entonces Cristo está mal, donde lo va a atar más adelante en el milenio, en los 1000 años. Entonces, cuando usted anda atando algo que va a ser atado a futuro, usted está contradiciendo a Dios. Amén. El diablo va a ser atado, sí, no por usted, en un futuro cercano. Sí, Señor. Y 1000 años. Así es. Amén. Entonces, ¿a quién hay que atar? A nadie, hermano. No hay que atar al hombre fuerte. Lea bien el contexto de ese pasaje. Amén. ¿Quién es el hombre fuerte de ahí? Entonces, al diablo se le resiste. Pero usted puede resistir al diablo si no se somete a Dios. ¿Qué pide primero Santiago? Hay un orden ahí. Primero uno se somete y luego puede resistir. Pero no se puede resistir cuando no hay sometimiento a Dios. Sometimiento y después resistencia. ¿Y qué pasa? Mire, no hay que hacer un show. ¿Qué pasa cuando se resiste al diablo? Huye. ¿Se da cuenta? Usted resiste y el diablo huye. ¿Qué hizo Cristo en el desierto? Lo pescó a palo. Entró en una guerra espiritual. Sí, era una guerra espiritual, hablando bíblicamente, era una guerra espiritual. Pero él no lo pescó a golpe. Él le nombró la palabra de Dios. Y le dijo, escrito está. ¿Y qué hizo Jesús? Lo resistió firme. ¿Pero firme en qué? ¿En sus fuerzas? No. Firme en la escritura. Firme en la escrito está. Aleluya. ¿Y qué hizo el diablo? Me voy. Santo. Y ojo que no se fue para siempre. Después volvió a aparecer. ¿Se da cuenta que como creyentes siempre tenemos que estar resistiendo? Así que no juguemos, hermanos, con las cosas místicas y angelicales. Recuerde que también se nos enseña que esas son cosas que solamente Dios sabe y conoce. Eso no quiere decir, para que no se malinterprete lo que yo estoy explicando acá, que nosotros no le vamos a poner las manos a gente que esté endemoniada, se las vamos a poner en el nombre de Jesús porque tenemos el poder del Espíritu Santo y conforme a ese poder y a esa autoridad, los demonios se van a ir. Luego, ¿qué más? ¿Cuál es la solución? Primero, someternos a Dios. Ese es el verbo imperativo de todo este pasaje. Someterse a Dios. Bueno, que hay más verbo imperativo, pero el que donde centra toda la idea del pasaje. Y luego dice el 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Usted está en esta mañana lejos o cerca de Dios? Una cosa es estar cerca de la iglesia o vivir cerca de la iglesia y otra cosa es estar cerca de Dios. Una cosa es cantar de Dios y estar cerca de Dios con la alabanza y otra cosa es estar cerca de Dios. No es lo mismo hablar de Dios que estar con Dios. No es lo mismo cantar a Dios que estar con Dios. No es lo mismo estar cerca de la iglesia o adentro de la iglesia que estar cerca de Dios. No es lo mismo. ¿Cómo yo sé entonces si estoy acercándome a Dios? Con lo que dice Santiago más adelante. Cuando uno se acerca a Dios, primero hay que hacer lo que hicimos en la mañana, limpiarnos. Se da cuenta que no es llegar y entrar y vamos aquí armando y demos inicio y aquí. No, primero, antes de entrar a este lugar, que aunque es una sede y que la iglesia somos nosotros, este lugar se transforma como en el lugar santísimo, donde está la Shekinah de Dios, donde está la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y para entrar por esa puerta hay que arrodillarse, doblegarse y limpiarse. ¿Sabe usted lo que pasaba con los sumos sacerdotes que no se limpiaban y entraban a la presencia de Dios inmundamente? Eran cortados, eran muertos. Y Dios a algunos los cortaba muchos metros antes de entrar. Porque nuestro Dios es santo, hermanos. Y ese Dios santo no ha cambiado.
La misma santidad que Dios exigía antes es la misma santidad de ahora. ¿Sabe usted por qué no caemos como muertos cuando venimos por Santa Rosa, por nuestros pecados? No caímos como muertos porque Cristo está en la ecuación, porque Cristo está en el medio. Por si no estuviera Cristo, Dios nos pone la mano y antes de salir de la casa caeríamos como muertos. Antes de ponerme a predicar, yo aquí caería como muerto. Antes de coordinar, hermano, caeríamos como muertos. Y ojalá volviéramos a esos tiempos donde la gente tenía temor de Dios, donde oraba, ayunaba antes de coordinar, donde se preparaba en su casa antes de llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía temor del Dios Santo, de ese Dios que hablaba y los truenos, la voz como estruendo de trueno, como de mares, estremecía esos lugares. Hermanos, cuando entremos a este lugar, tenemos que pensar que Dios nos está diciendo como Moisés: ¡Ey, párate ahí! Porque el lugar que vas a entrar es santo. Límpiate, sácate ese calzado. Ojalá volviéramos a esos tiempos que había temor de Dios. La gente no sabía tanta teología, tanta hermenéutica, tanta Biblia. Que gloria a Dios porque hoy tenemos ese conocimiento, pero nuestra condenación va a ser mayor, hermanos. Ojalá los predicadores y coordinadores cayéramos como muertos cuando no vinimos preparados acá. Ojalá la hermana que dirige la alabanza o el hermano los coristas cayeran como muertos y se van a subir como a tocarle a cualquier persona. Estamos delante de la majestad de Dios, hermano. Aquí nos vemos nosotros. Pero en el cielo, si esto estuviera abierto, hermano, y tuviéramos visión espiritual, estaría el Padre en su diestra al Hijo y mirándonos a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con su iglesia, con su novia, con su esposa? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? Hay exigencias para acercarse a Dios. Hay exigencias para que tus oraciones y peticiones sean contestadas. A lo mejor no son respondidas porque no te has limpiado. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Queremos como iglesia acercarnos más a la Biblia o al Dios de la Biblia? Hermanos, los jueves y los domingos no es para acercarnos a la Biblia, sino al Dios de la Biblia. Usted sin darse cuenta puede convertirse en un bibliólatra. En una persona que ama la Biblia, que ama lo que dice la Biblia, que ama la información de la Biblia, pero está lejos del Dios de esa Biblia. Santo Dios, alabado eres. Usted ama más la Biblia que el Dios de la Biblia. Usted está más cerca de la Biblia que el Dios de la Biblia. Por eso, hermanos, para acercarnos a Dios, primero ahí dice el verso 8, limpien sus manos. Pecadores. Y ustedes, los de doble ánimo, ¿quieren a los de doble ánimo? Ya lo vimos. Son personas que un día quieren estar con Dios y otro día quieren irse al mundo. Son personas que un día confían en Dios y otro día ponen su confianza en su riqueza y en sus propias fuerzas. Son personas que tienen el corazón y el alma dividida, que andan un año bien, todo bien con Dios, todo chévere con Dios, pero el otro año se quiere ir al mundo, quiere retroceder. Sirva a Dios por emoción. Cuando siente ganas de ir, va. Cuando no siente ganas de ir, no va. Es un cristiano superficial, emocionalista, de doble ánimo. Dios ya no quiere gente de doble ánimo. Dios quiere gente que se alinee con Dios, con su presencia, pero que venga limpio. Ayúdanos, Señor. Límpiense sus manos, pecadores. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Cómo estamos llegando a la casa de Dios? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Llenos de qué? ¿Sabe dónde se refleja cómo viene su corazón? En la forma en que usted adora a Dios. Se nota. Por eso que yo trato de no mirar a nadie para no hacer prejuicio con nadie. Y trato de concentrarme no en el corazón del otro, sino en mi corazón. ¿Cómo traemos los corazones, hermanos? ¿Llenos de qué? Llenos de toda la semana de Netflix, llenos de toda la semana de actividades, llenos de todo, hermano. Nosotros durante la semana absorbemos, estamos más contaminados que Santiago.
Atmosféricamente, espiritualmente estamos contaminados. ¿Sabe por qué estamos tan contaminados que cuando llegamos a la iglesia no sentimos nada? Pero Dios nos está invitando no a alejarnos de Él, sino ¿a qué? A acercarnos a Él. Purifiquen sus corazones. Miren lo que dice aquí. Aflíjanse, lamentense y lloren. ¿En qué momento una persona hace esto? ¿En qué momento una persona se aflige? ¿En qué momento una persona, hermanos, se lamenta? ¿En qué momento una persona llora? ¿Cuándo hay qué? Cuando hay luto. Cuando alguien está viviendo un luto, ¿qué hace? ¿Qué hay? Hay aflicción, hay lamento, hay lloro. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor acá? Mueran a ustedes y vivan para mí. Dios está cansado de gente viva por fuera, muerta por dentro. De iglesias que parecen vivas por fuera, pero están muertas por dentro. Y hoy Dios te dice a ti y a mí, aflígete. Aflígete. Lamentate. Llora. ¿Te causa algo cuando pecas o te da lo mismo cuando fallas y pecas? Cuando ves a una mujer con otros ojos, ¿te da igual? ¿O tienes temor de Dios de que lo que viste no está bien? ¿Te afliges cuando pecas o te da igual cuando pecas? Que su risa se convierta en lamento y tu gozo en tristeza. 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Aquí Santiago nos está dando toda la clave, hermano, para acercarnos más a Dios. Quizá usted puede pensar, no, yo ando cerca de Dios porque oro, porque ayuno, porque leo, pero a lo mejor todo eso no está causando nada en usted, no lo están cambiando. ¿Por qué? Porque usted está haciéndolo como un listado para darle cosas like, o bueno, o shake, ya lo hice. Pero no lo está viviendo, no lo está cambiando, no lo está transformando. Hermanos, si sus ayunos de 10 días, 40 días, 100 días, no lo cambia, usted está perdiendo el tiempo y se está muriendo de hambre. Si sus largas horas de oración, hermanos, no cambian su vida, es porque usted está orando al viento y no está produciendo nada, no está teniendo un encuentro con Dios. Una persona, aunque ore 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero está en la presencia de Dios, ese Dios consume el pecado, consume la inmundicia, consume todo lo que está malo en esa persona. La cambia, la transforma. Humíllense en la presencia del Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no te humillas? No, si yo doblo mis rodillas y trato de poner mi cara lo más cerca del suelo para humillarme. No, humilla tu corazón. Tú puedes ponerte de guatita, pero si no humillas tu corazón no sirve, hermano. Humillarnos es ser transparente con Dios. Humillarnos es someternos a Dios. De nada nos sirve decirle a Dios, Dios, perdóname, fallé. Pero si Dios ve que te levantas de ahí, sigues siendo el mismo mundano, la misma persona, no cambia, no eres transformado. Sigues peleón, sigues pleitenciero, sigues codiciando, sigues siendo envidioso. No te sometes a la palabra, te da igual el Señor. ¿De qué te sirve entonces arrepentirte? Eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento. El remordimiento te hace sentir mal y hablar y arrepentirte, o sea, solo de labios. Pero el verdadero arrepentimiento trae cambio. Amén. Y a lo mejor lo único que ha pasado en tu vida es solamente remordimiento, pero no arrepentimiento. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. 11 y 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Antes de tomar la Santa Cena, hermano, tenemos que hacernos un examen con todo lo que Dios nos ha dicho. Que sea una mañana de arrepentimiento, de confesión de nuestros pecados, hermanos. Dios ya no quiere que sigamos perdiendo el tiempo avanzando. ¿De qué nos sirva a nosotros decir, vamos a cumplir 2 años, hermanos, si ninguno ha avanzado? Mejor retrocedamos y volvamos a empezar. ¿Quién eres tú que juzgas a tu prójimo? O sea, que no tengo que juzgarlo. ¿Se puede juzgar a un hermano? Sí, pero con justo juicio. Dios nos dice en su palabra, juzgadlo todo. Todo hay que juzgar. ¿Se puede juzgar a alguien? Sí, pero con justo juicio. Y estos hermanos estaban juzgando a todo, a medio mundo, pero sin justo juicio. Lo hacían con prejuicios en sus corazones. Mis hermanos, que esta sea una mañana para que nos acerquemos a Dios. ¿Sabe lo que está haciendo Dios con esta palabra? Él nos está diciendo, acérquense a mí. Quizás como iglesia, hermanos, no estamos cerca de Dios. Y eso me causaba mi pena. Porque yo decía, Señor, llevamos 1 año, intentamos ser fiel a la palabra y a lo mejor estamos lejos de ti. No hay cambio. No hay transformación. No hay sometimiento a Dios. Estamos más preocupados de hablar del hermano que de examinarnos cómo estamos nosotros delante de Dios. Llegamos a la iglesia con manos inmundas, con un corazón dividido de doble ánimo, lleno de impurezas. Llegamos a la iglesia sin ganas de afligirnos, de lamentarnos ni llorar. Solo les digo, hermano, no, que no pase más tiempo. Tú no sabes si mañana vas a abrir tus ojos. Proyéctate, pero proyéctate con Dios de la mano. Proyecta todo en la mesa de Cristo, en la mesa de Dios. Que este día, hermanos, sea una mañana para someternos a Dios. Si hemos pasado días sin someternos a Dios y a su palabra, hermano, que desde hoy no podamos hacer. Amén. Yo quiero invitarle no a que se ponga de pie, sino a que doblemos nuestras rodillas delante del Señor. Podamos hacer una oración, pero en privado como iglesia. Yo le pido a mi hermano que pueda cortar la transmisión para que antes de pasar a la cena del Señor podamos, hermanos, examinarnos y saber si estamos lejos o cerca del Señor.